Amén, amén, pastora. Muchas gracias. Quiero empezar esta tarde haciéndoles una pregunta. ¿Qué significa tomarle la palabra a una persona? ¿Qué es lo que tú piensas de eso? Cuando una persona nos dice que va a hacer algo, nos da una promesa y nos dice que lo va a hacer, ¿a quién le tomas la palabra? ¿Le tomas la palabra a tu jefe porque confías de que lo que él dice va a ser? Y si te dice te voy a dar un aumento, entonces tú te vas a casa y ya empiezas a ver cómo vas a gastar esa plata. O de repente es tu padre que te dice no te preocupes, todo va a salir bien, yo me voy a encargar por cualquier problema que tú estás pasando. Tú le tomas la palabra y le crees que él va a hacer lo que te está prometiendo. También podemos hacerlo con amigos que confiamos. Cuando podemos confiar en una persona, entonces nosotros podemos tomarle la palabra. Y generalmente nuestra naturaleza es el tomarle la palabra a las personas que nos dicen o nos prometen algo, sobre todo si están en un cargo de repente o en una posición en la que nosotros confiamos porque han hecho, son alguien que ya ha probado su fidelidad o su integridad o que cumplen con su palabra. Pero a veces cuando el Señor nos dice algo, cuando el Dios nos dice y nos da una palabra, nos da una promesa, ¿por qué nosotros no le creemos? ¿Por qué nosotros a veces dudamos? ¿Por qué nosotros a veces decimos, no, es que buscamos excusas o razones por las cuales la palabra de Dios no es fiel y no es algo en lo que podamos confiar? Nosotros, si no confiamos en la palabra de Dios, entonces no confiamos en Dios. Y no debemos engañarnos a nosotros mismos diciendo, no, yo sí creo, pero luego cuando llegue el momento de demostrar esa confianza, de demostrar ese creer en el Señor y en lo que Él nos dice, dudamos o tenemos temor o nos dejamos llevar por las emociones o nos dejamos llevar por las circunstancias. Vamos a ver lo importante que es que podamos creer en lo que dice la palabra de Dios. Pero antes de poder creer lo que dice la palabra de Dios, tenemos que estar totalmente convencidos que la palabra de Dios es la verdad y es la palabra de Dios. Yo he escuchado a algunas personas decir, no, la Biblia es un libro que escribieron un montón de personas, pero ellas tenían su propia filtro o hacían su propia interpretación. Pero si nosotros tenemos esa idea, entonces no podemos creer nada en lo que dice la Biblia, porque si no sabemos en nuestro corazón, si no estamos totalmente convencidos como lo estaba Abraham, de que Dios es fiel a su palabra y lo que Él dice es, entonces, si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios número uno, entonces esta reflexión o este tiempo que voy a pasar yo con ustedes no va a hacer efecto. Entonces, tu corazón tiene que estar preparado para creer que la palabra de Dios es realmente, que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Pero y no solamente te lo digo yo no te voy a decir créelo porque yo te lo digo, porque es bien fácil hacer eso. Pero tenemos que ir a su palabra para ver qué dice su palabra de Él mismo. Y acá en 2 de Timoteo, Dios nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para corregirnos, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Entonces, lo importante de este versículo, que es el versículo 16 de 2 de Timoteo, es que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, todos los versículos de la Biblia, desde el comienzo de Génesis hasta el final de Apocalipsis, entonces vamos a saber que todo es palabra de Dios. Amén. Entonces podemos confiar en esa. También en 2 de Pedro nos dice que ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de las personas o de los profetas, ni por iniciativa humana. No es algo que una persona hizo por sí mismo, sino que al contrario fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Amén. Entonces ya con esta introducción, sabiendo que la palabra de Dios es real y que fue inspirada por Dios y por el Espíritu Santo y es algo que nosotros necesitamos en nuestra vida, entonces quiero que te prepares en esta tarde para tomarle la palabra a Dios.
para creer que Dios es fiel a lo que Él ha prometido y lo que Él dice, Él lo hará. Amén. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia acerca de una persona y vamos a estudiar su fe. Muy bien, vamos a ir a Juan 4, versículo 46 al 53. Quiero que me acompañen, si tienen sus Biblias, búsquenlas, si no, escuchen lo que estamos acá trayéndoles. Aquí está Jesús que llegó a Cana, donde había convertido el agua en vino. Y cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario del gobierno, del rey en ese momento, que tenía un hijo que estaba muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Entonces vemos que este funcionario del rey sabe que Jesús está pasando por la ciudad donde él está, y él se acerca a Jesús para pedirle que sane a su hijo. Entonces, esta es la respuesta que Jesús les da, y le da al funcionario, y es la misma respuesta que a veces Él nos da a nosotros. Porque vamos a Él y le pedimos algo, y a veces no tenemos la fe, a veces no estamos esperando una manifestación física, material de los milagros o las señales de Dios para poder en ese momento realmente creer. Pero a Jesús le dice, no solamente al funcionario, porque acá Él les dice a los que estaban ahí presentes, y dice, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos de que vean señales milagrosas y maravillas? Eso es lo que te está preguntando Dios en esta tarde a ti. ¿Acaso tienes que ver señales y maravillas para poder creer en Jesús? ¿Para poder creer en Dios? ¿Para poder creer en su palabra? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo se muera. Entonces aquí vemos que la fe del funcionario, del oficial, era que quería que Jesús vaya con él a donde estaba su hijo. Quería algo visible, algo que podía ver para poder creer en el poder de Dios. Y acá Jesús le responde, le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Entonces, el hombre, aquí vemos la fe verdadera, la fe que le está tomando la palabra a Jesús y no necesita tener una confirmación antes de creerlo. Y le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Imagínense, ¿cuántos de nosotros leemos una promesa de Dios en la palabra, en la Biblia, pero siempre queremos que sea de la forma que se nos ocurre o de como nosotros la consideramos mejor, en el tiempo que lo consideramos? Pero acá Jesús nos está diciendo, ¿cuándo vas a dejar de tener poca fe? Así como se lo dijo a sus discípulos en algunas oportunidades. ¿Cuándo me vas a creer sin tener que ver? La palabra de Dios es verdad y nosotros se la podemos creer. Hay algunas personas en la Biblia que no eran como este oficial del rey. Y generalmente eran las personas que nos dice la Biblia que estaban cercanas a Jesús. Entonces vamos a ir a Juan 11, porque ahí vemos una historia o un momento en el cual se ve cuando una persona, aunque siendo seguidores de Cristo, aunque siendo fieles al credo del Evangelio, aunque seamos los que decimos que nos llamamos cristianos, nosotros no somos perfectos. Y tenemos acá confirmación de que los discípulos o las personas que estaban cerca de Jesús también tenían el mismo problema que nosotros tenemos a veces. Así que este mensaje no es para condenarte, no es para hacerte sentir mal, sino para edificarte. ¿Qué es lo que hizo Jesús con sus personas más cercanas? Aquí está Marta. Su hermano Lázaro había muerto. Entonces Jesús oyó esto acerca de que su hermano había muerto. Y él dijo, acuérdense, cuando Jesús dice, cuando Dios dice, ahí es cuando nosotros tenemos que creer.
Él dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que servirá para darle la gloria a Dios y para que también le den la gloria al Hijo de Dios. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Eso fue lo que dijo Jesús cuando se enteró de que Lázaro estaba muy enfermo, a punto de muerte. Pero ya pasó el tiempo, pasaron unos días y Jesús recién va a visitar a Lázaro y a sus hermanas, y María se quedó en casa y Marta fue al encuentro y le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una vez más, ahí nos deja saber que a veces nuestra fe es pequeña y tenemos que ver para creer, tenemos que estar presentes o queremos que Jesús o Dios haga un milagro, haga algo que nos dé la confirmación de que realmente Él es el Dios que tiene el poder de cambiar todo, de solucionar todo, de hacer milagros, prodigios y señales. Entonces ella está con esa mentalidad y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice, tu hermano volverá a vivir. Una vez más, Jesús le dice lo que Él está prometiendo. Y también te lo dice a ti y también me lo dice a mí. Tu hermano volverá a vivir. Entonces Jesús ordenó, le dicen, quiten la piedra, pero Marta responde, no, Señor, debe oler muy mal. Pues hace 4 días que murió Jesús. Entonces, ahí una vez más vemos que Marta no tenía una gran fe. No estaba totalmente convencida que lo que Jesús decía iba a hacerse una realidad y que iba a dar un resultado. Y ella le dice, no, todavía debe estar oliendo muy mal. Pero Jesús le dice esto, y esto es lo mismo que te dice a ti cuando tú estás pasando por cualquier problema, cuando tú estás pasando una dificultad, cuando tú estás buscando respuestas en el Señor, cuando tú no entiendes el porqué de las cosas, de lo que pasa, cuando las circunstancias te están agobiando, el Señor te dice como se lo dice a Marta, y le dice, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Vas a ver el resultado del poder de su palabra. Amén. También vemos un ejemplo en Pedro, cuando estaba Pedro en el bote y viene Jesús y pensaron que era un fantasma. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú realmente, ordéname que vaya hacia ti y camine sobre el agua. Y Jesús le dice, sí, ven. Ahí ya Jesús le está diciendo, esa es la palabra de Jesús. Y Pedro inicialmente le cree y se sale del bote y empieza a caminar en el agua. Pero ¿qué pasa? Se desenfoca de Dios, se desenfoca de Jesús, deja de mirar a Jesús y se empieza a enfocar en las circunstancias, se empieza a enfocar en la tormenta, se empieza a enfocar en los vientos. ¿Y qué sucede? Se empieza a hundir y se empieza a ahogar. Y Jesús inmediatamente le dice, Señor, sálvame, obviamente. Y Jesús lo levanta, lo toma de la mano y lo levanta. Pero le dice esto, le dice, tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Y es lo mismo que nos dice a nosotros. ¿Por qué dudamos de Él? ¿Por qué no le creemos cuando Él dice en su palabra que va a hacer algo? Cuando Él nos da una promesa. ¿Por qué tenemos poca fe? Los discípulos, igualmente, el último ejemplo para que veamos que no somos los únicos, que estamos en un grupo, en una categoría de creyentes que necesitamos que nuestra fe se gradúe de poca fe a estar totalmente convencidos. Entonces los discípulos, Jesús vio que había estado hablándole a miles de gentes, había alimentado a 5,000, y Jesús ve que la multitud estaba creciendo y le pidió a sus discípulos que se prepararan para pasar al otro lado. Jesús les dijo, prepárense porque vamos a ir al otro lado del lago. Durante la travesía se subieron a la barca y durante la travesía Jesús se quedó dormido. Porque Él confía en lo que Él dice y Él sabe lo que va a hacer. Él es fiel y Él no puede mentir. Entonces poco después se levantó una gran tormenta
tan violenta que las olas inundaban la barca. Los discípulos corrieron a despertar a Jesús y le dijo, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Una vez más, vemos a personas de poca fe, que no le creen a Jesús o a Dios lo que Él dice. Si Dios, Jesús, en la persona de Jesús les había dicho, vamos a ir al otro lado, ¿por qué ellos se enfocaron en la tormenta? ¿Por qué ellos se enfocaron en las circunstancias? ¿Por qué fueron a despertarlo, a decirle que se iban a morir, se iban a ahogar y que iban a perecer? Jesús una vez más les dice, hombres de poca fe, ¿a qué viene tanto miedo? Entonces se puso de pie y reprendió al viento y las olas y la tormenta cesó y todo quedó en calma. Hermanos, no es algo en lo que tú te debes avergonzar el tener poca fe, porque es muy natural, somos humanos. Pero Jesús nos ha dado su palabra para asegurarnos que podemos confiar en Él. Y por eso quiero que ahora veamos por qué podemos confiar en el Señor. ¿Por qué debemos confiar en Él? Dios es fiel. Eso significa que Él es constante, es permanente. Y cuando Él dice algo, Él no cambia de opinión y no miente y no se inventa cosas que después no va a hacer. Y eso Él nos lo comprueba una vez más en su palabra, a la cual nosotros creemos. Amén. En Proverbios 30 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Es un escudo para cuantos confían en Él. ¿Confías tú en Él? ¿Le das crédito a la palabra de Dios? ¿Lo tomas, sus promesas, y crees que Él es fiel y va a hacer lo que dice? En Josué 21, 44 y 45 nos dice, el Señor cumplió sus promesas y les dio paz en todo el territorio. Sus amigos no pudieron hacerles frente. Está hablando de los israelitas. Escuchen esto, ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. Ni una sola. No hay una sola palabra, no hay una sola promesa que Dios te ha dado y me ha dado a mí que Él no va a cumplir. Pero tú lo tienes que creer. Si tú no crees, entonces la promesa no va a dar resultado. Porque nosotros tenemos que tener fe. Y fe es en la confianza, sabiendo que Dios es poderoso y es fiel. Y Él va a hacer lo que Él promete. En Ezequiel, Dios dice, esto dice el Señor, mis palabras no tardarán en cumplirse. Lo que se ha dicho se cumplirá. Y yo, el Señor, doy mi palabra. Tenemos que aprender a confiar en la palabra del Señor. Tenemos que aprender a tomar su palabra y decir, sí, lo creo. Y no solamente creerlo, sino también poner en acción nuestra fe. Nuestra fe sin obras es muerta. Entonces, tenemos que creer y confiar en la palabra de Dios porque Él nos dice que Él no cambia, que todas sus promesas se cumplen. Amén. En Salmo 119 dice, tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que tú creaste. ¿Qué promesas te ha hecho Dios? ¿Qué es lo que Él te ha dicho? ¿Has leído su palabra y has visto algo que tú necesitas? Y Él te ha dado la respuesta a través de su palabra, a través de tu lectura, a través del Espíritu Santo guiándote para leer cierto versículo, o de repente ya tú te lo tienes memorizado. Hay una promesa que a mí me encanta y quiero compartirla contigo porque quiero que tú también la creas así como la creo yo. Está en Isaías 43 y Él está hablando a Israel, al pueblo de Israel, pero nosotros sabemos que como creyentes, como descendencia de Abraham en la fe, nosotros, todas las promesas de Dios también son para nosotros, porque somos parte de la familia de Dios. Amén. Así igual que los israelitas. Dice, pero ahora puedes ponerle tu nombre ahí. Oh, yo, Carola, escucha al Señor quien te creó.
Carola, el que te formó, dice, no tengas miedo. Gloria a Dios, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre y tú eres mío. Eso es lo que me dice a mí el Señor y te lo está diciendo a ti. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y Él nos ha dado la libertad. ¡Qué hermosa promesa! Hermosa promesa. Cuando estemos en las dificultades, no estamos solos. Cuando sentimos que nos ahogamos, no nos vamos a ahogar. Cuando sentimos que todo viene sobre nosotros, no estamos solos. Cuando las llamas nos están tratando de consumir, no nos vamos a consumir, porque eso es lo que nos promete nuestro Dios. Pero lo tienes que creer. Tienes que poner tu confianza en Él. Tienes que saber, porque la fe se basa en nuestras creencias. ¿Qué es lo que crees? ¿Realmente crees que lo que dice Dios, Él lo va a cumplir? ¿Realmente crees que Él es fiel y que su palabra no cambia? En otros versículos dice que Él no miente, que Él no puede mentir y que no cambia de opiniones, porque Él no es un humano. ¿Lo crees? Sin excepción, cada vez que creemos, debemos actuar de acuerdo a la palabra que creemos. Eso fue lo que tuvieron que aprender los discípulos. Y así como ellos aprendieron, tú y yo también podemos aprender. Y podemos aprender a confiar en el Señor. Amén. Vamos a hablar ahora de otra persona que es muy importante en nuestra fe. La fe de Abraham. Ustedes conocen la historia de Abraham. Y el Señor le había hecho una promesa, que a través de él, y que él iba a ser el padre de muchas naciones, y que a través de él toda la descendencia iba a ser bendecida. Y Abraham no tenía, era viejo, su esposa era vieja, pero acá dice en Romanos 4:18, dice él creyó aun cuando no había motivos para tener esperanza. Esto es en la versión Nueva Traducción Viviente. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, escuchen, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios se lo había dicho. Amén. Si Dios lo dice, Él lo hace. Pero nosotros, al igual que Abraham, tenemos que creerlo. Tenemos que estar convencidos, totalmente seguros de que su palabra es sí y es amén y no cambia y no se da en la tierra y no regresa a Él produciendo exactamente para cual Él la había enviado. Dice acá, en Romanos 4:20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él te ha prometido. ¿Tú conoces las promesas de Dios? ¿Tú sabes qué te está prometiendo? Si no lo sabes, todo lo que necesitas es leer la palabra. Hay más de 8,000 promesas ahí. Y a veces Él escoge ciertos versículos para hacernos una promesa personal. Amén. Pero nosotros tenemos que estar totalmente convencidos de que Dios es poderoso suficiente, es fiel suficiente, nos ama suficiente para hacer todo lo que Él nos ha prometido. Pero las promesas de Dios no se cumplen si no le creemos, si no le tomamos la palabra y confiamos en Él. En Santiago 2:14 nos dice, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones?
Acá, igual que el oficial del rey, que con sus acciones Jesús le dijo, anda, tu hijo vivirá. Él no cuestionó, no le demandó, no trató de convencerlo que vaya con él, sino al contrario, le creyó y se fue a su casa para ver que era cierto. Y luego en los versículos siguientes de ese capítulo, vemos que un siervo viene y se le acerca antes de que el oficial llegue a su casa y le dice, tu hijo está vivo. Y entonces el oficial le dice, ¿a qué hora pasó eso? Y el sirviente le dice a la misma hora que él había estado conversando con Jesús. Amén. Sus promesas no son tardías, pero necesitamos creerle y actuar de acuerdo a esa creencia. El resultado de nuestra fe, el resultado de tomarle la palabra a Dios, son milagros, respuestas, señales, provisión milagrosa, tanto que nos asombraremos y vamos a tener que contarle a todo el mundo. Y de eso se trata. Por eso Dios es bueno con nosotros, para que nosotros podamos testificar. Pero antes de poder hacer y testificar, tenemos que estar convencidos que la palabra de Dios es verdadera, que Él nunca nos falla, que su palabra siempre se cumple, que lo que Él dice, Él hace. Amén. Yo quiero animarte en esta tarde. Créele a Dios. Tómale su palabra. ¿Estás listo para tomarle la palabra a Dios? ¿Estás listo para creerle? ¿Estás listo para poner en acción tu fe? Y no que sea una fe muerta o una fe pequeña, sino que te vas a graduar a una categoría de totalmente convencido de que Dios es poderoso suficiente para hacer lo que Él ha prometido. Yo espero que en esta tarde todos los versículos y todo lo que yo te acabo de compartir han alimentado tu fe. Y ahora tú estás totalmente convencido de que tú puedes creerle a Dios, porque Él nunca nos falla. Que tú puedes decir, sí, yo te creo. Y no solamente decirlo de boca para afuera, sino poner tu fe en acción. Él te va a dar instrucciones de qué es lo que tienes que hacer. Obedécelo. Amén. Sí lo puedes hacer. Dios está contigo. Él nunca te deja. Él siempre busca una forma de hacernos crecer en su palabra, de hacernos crecer en nuestra fe. Él no quiere que nos quedemos con una fe pequeña. Él no quiere decirnos hombre o mujer de poca fe. Él quiere cumplir todas sus promesas en tu vida. Créele. Encuentra un versículo, una escritura que tenga que ver con la circunstancia en la que tú estás pasando. Y elige y toma la decisión de creerle al Señor. Y luego actúa en esa promesa. Y tú vas a ver que tú vas a ver el resultado de tu fe. Que tú vas a ver el resultado de la palabra de Dios obrando en tu vida. Amén. Amén. De eso se trata. Nuestra fe tiene que tener acciones. Pero si no creemos, entonces tenemos que empezar a desarrollar y hacer que nuestra fe crezca para graduarnos al próximo nivel de gloria, al próximo nivel de fe. Yo sé que tú lo puedes hacer, porque si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Si Pedro lo pudo hacer, tú lo puedes hacer. Si Marta lo pudo hacer, si los discípulos lo pudieron hacer, tú lo puedes hacer. Amén. Te bendigo en esta tarde y declaro que la palabra de Dios va a dar resultados en tu vida, porque tu fe ha crecido y ahora tú has tomado la decisión de creerle al Señor. Amén. Dios los bendiga. Me despido en esta tarde y espero que lean su palabra y pongan en acción lo que acaban de aprender. Bendiciones, amigos.